¿Necesitas medicamentos para la ansiedad? Te cuento que esta es una de las preguntas que más nos hacen tanto en redes sociales como en YouTube, por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ansiedad tenemos muchas preguntas y una de ellas es ¿qué tan grave estoy y qué tanta ayuda necesito? Hay muchas personas que realmente no quieren tomar medicamentos, pero no saben si es como algo obligatorio prácticamente, que sin medicamentos no voy a salir adelante. O hay quienes simplemente quieren confirmar que es una buena opción que estén tomando medicamentos, o quien quiere saber en general qué necesita para su tratamiento. No es una respuesta fácil porque depende mucho de cada quien, pero voy a darte algunos lineamientos y algunas perspectivas que te ayuden a ti a tener más claridad de si realmente estás necesitando medicamentos o no. Si bien esto es algo que idealmente hay que consultar con un profesional de salud mental, también creo que tú tienes bastante capacidad para poder discernir y tomar esa decisión. También es cierto que algunos profesionales de salud tienen diferentes perspectivas. Hay quienes de cajón te van a recomendar que tomes medicamentos, hay quienes van a intentarlo un tiempo sin medicamentos y hay quienes nunca te los van a recomendar, o hay quien ante alguna dificultad te lo va a recomendar. Depende mucho el profesional y también su perspectiva al respecto. Pero aquí lo importante es que tú tengas mayor claridad, que comprendas si realmente son necesarios o no y qué puedes hacer al respecto. Así es que bueno, lo primero que quiero platicarte es que en sí mismo, para un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, una agorafobia, una hipocondria, miedo a enfermar o algún tipo de ansiedad, específicamente hablando y así como oficialmente hablando, no es que sea indicado o forzoso que acompañes tu tratamiento con medicamentos. Pero también es cierto que la mayoría de los estudios que se han hecho han visto que cuando se acompaña un tratamiento psicológico con medicamentos, mejoran las posibilidades de recuperación. Pero también es cierto que hay efectos secundarios, que depende mucho del medicamento, depende mucho de ti, depende mucho también de tu actitud y de tu mentalidad al tomar esos medicamentos, y depende del médico que te los está recetando, si su visión es darte un apoyo para mejorar las funciones neurológicas y del sistema nervioso, o si realmente lo está viendo como algo de por vida. Y eso sí es una realidad, que no es que necesitemos de por vida medicamentos para la ansiedad. La ansiedad es algo que todos, tú y yo, podemos aprender a regular, pero que depende qué tanto te está limitando tu vida y qué tanto te está imposibilitando que hagas la terapia, si necesitas el apoyo farmacológico o no. Entonces, por un lado, la realidad es que conozco a personas que les ha ido perfectamente bien tomando medicamentos, pero prácticamente casi siempre lo acompañan también de una buena terapia psicológica. También conozco personas que han salido adelante de la ansiedad sin medicamentos, y también conozco personas que no les ha caído bien el tratamiento médico. Entonces la realidad es que va a depender mucho y que por eso no te puedo dar una respuesta certera. Pero sí te puedo decir que para la ansiedad en específico, sí necesitamos darle un apoyo a nuestro cuerpo. Sí necesitamos acompañar a nuestro sistema nervioso con algunos nutrientes, micronutrientes, o con elementos internos que le ayuden a relajarse. Pero esos elementos internos, esa química interior, se puede activar de muchas formas. Hazte de cuenta que hay un abanico de opciones para activar la relajación en tu cuerpo, y que esa relajación incluye químicos, neurotransmisores, situaciones internas que se activan para poder lograr esa relajación. Entonces, ¿cuáles son todo ese abanico? En una está el medicamento. En otro está todo lo que tiene que ver con movimiento físico y ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico va a ser algo que va a activar esos químicos en tu interior de forma endógena. ¿Eso qué significa? Que se activa por una combustión interna, por un señalamiento interno. Los medicamentos son exógenos, o sea, es algo externo que viene a dar esa señal. Lo puedo recibir externamente o lo puedo producir internamente. Entonces, externamente están los medicamentos, si quieres vamos a dividirlos de esa manera, los exógenos y los endógenos, ¿va? Los exógenos tenemos los medicamentos.
Dentro de los medicamentos también hay opciones. Están los medicamentos alopáticos, están los medicamentos homeopáticos, están los medicamentos naturópatas, ¿no? O sea, todo lo que es un extracto de una planta, un extracto de una raíz o suplementación también lo podemos poner ahí pegadito, que son cosas que tomamos, que ingerimos por la vía oral, ¿no? Por la boca, o sí, básicamente, y que nos van a producir un efecto interno. Entonces hay muchos tipos de tratamientos médicos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo me apoyo cuando requiero algo de apoyo físico, mi doctor me receta microdosis. La microdosis puede ser una microdosis incluso de un medicamento alopático, o sea, el medicamento farmacológico que te receta un médico psiquiatra o un médico internista, y esa sustancia la hacen en microdosis y entonces activa como lo que necesita activar en mi interior para que se dé esa combustión interna de esos químicos y neurotransmisores que me puedan estar haciendo falta, y entonces me evito o disminuye la probabilidad de los efectos secundarios. Pero bueno, esa es una opción. Están las microdosis, están las tinturas, está todo lo que un médico naturista te podría recomendar. Está también los tés, las infusiones más bien, ¿no? Todo eso son elementos de fuera que yo consumo y que tienen un efecto en mí. También están los elementos de los aromas. El aroma, la aromaterapia. De hecho, en Estados Unidos me parece que es como algo oficial que se usa en los hospitales como apoyo a padecimientos físicos y mentales, donde un aroma tiene la capacidad de mandar una señal a nuestro sistema nervioso para que nuestro sistema nervioso empiece a producir esas hormonas y esas sustancias que nos ayuden a tener diferentes efectos. Hoy sabemos que hay aromas y olores que tienen diferentes efectos en nuestro cuerpo. También podemos incluir ahí, dentro de lo que conocemos como terapias alternativas, a las flores de Bach, por ejemplo, que son elementos de ciertas flores que Bach investigó y que determinó que ciertas flores ayudan para diferentes efectos a nivel emocional. ¿Funcionan o no? ¿Son seguras o no? Yo me gustaría que viéramos a todas estas como algo que va a depender mucho de ti, de tu cuerpo, de tu sensibilidad, de tu sistema nervioso, de tus necesidades particulares e individuales, pero que también va a depender de la calidad del medicamento, flor de Bach, etcétera. Y también va a depender del médico y de su diagnóstico y de lo que te receta. Entonces no es algo tan sencillo como que a todos nos va a dar el mismo efecto el medicamento, la flor, la microdosis, la tintura, porque no lo podemos determinar así. Lo que sí quiero decirte con todas estas opciones de lo que ingerimos para producir un efecto interno, que es súper importante que evites la automedicación, tanto para empezar como para retirarlo. Y que por favor, si ya estás en tratamiento farmacológico, alopático, por nada del mundo interrumpas tú el tratamiento. Hazlo siempre con supervisión de tu médico, porque se va generando una dependencia química en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, y si me lo retiro de un momento al otro y no lo hago dosificando poco a poco o con reemplazos, puede ser muy estresante y puedes pasarla con el síndrome de abstinencia bastante mal. Entonces, evita tomar cualquier cosa. No se trata de ir a la farmacia naturista o a la farmacia normal a pedir cosas para la ansiedad. Se trata de ir con un profesional, un médico, que te pueda diagnosticar correctamente y que te pueda apoyar con la parte física de qué puede estar necesitando tu cuerpo. Ahora, cuando tenemos ansiedad, es difícil saber si realmente está la necesidad como desde este lugar de algo me está fallando. Y quiero hablar de esto tantito, porque cuando tenemos ansiedad podemos llegar a la falsa interpretación de que algo funciona mal en mí, de que yo estoy mal, de que no debo tener los neurotransmisores suficientes. Y yo sé que incluso algunos médicos o terapeutas te han podido llegar a decir eso sin un estudio que lo respalde. No podemos saber si mi estado de ánimo y mis pensamientos y mis comportamientos se deben a una falta de algo o a una disfunción de algo que es muy diferente, o propiamente a un estado psicológico. ¿A qué me refiero? Yo puedo vivir un duelo
y que eso sea un evento psicológico fuerte, conlleva emociones fuertes y obviamente que va a conllevar un cambio químico de neurotransmisores y de sustancias y hormonas en mi cuerpo. Obviamente es lógico. De hecho, el que lo viva me habla de que algo está funcionando bien en mi cuerpo. Sería raro que no funcionara eso así, que no me sintiera triste y que no me sintiera inquieto. El problema es que no sabemos gestionar este cambio psicológico, estos eventos emocionalmente fuertes, y entonces eso es lo que nos puede llevar a una ansiedad o a un cuadro más de depresivo. Pero entonces, ese evento y la manera en la que lo vivo y lo interpreto, claro que va a generar un cambio en mi cuerpo, claro que va a haber cambio en mi ritmo cardíaco, en mi circulación sanguínea, en mis niveles de serotonina y de dopamina. Pero tendríamos que hacer un estudio para poder evaluar si esos cambios son los que están ocasionando lo que hoy sientes o si son los factores psicológicos y emocionales. Entonces, bueno, está el factor psicológico y emocional. Luego están situaciones internas del cuerpo, o sea, como por ejemplo mi edad, situaciones de cómo funciona mi sistema inmunológico, mis hormonas, mi genética. Todo eso en conjunto con mis emociones y mi psicología van creando situaciones que puede ser que entonces, pues sí, a lo mejor no estoy absorbiendo bien el fósforo y entonces por eso el calcio y no se va haciendo como una cadenita de reacciones, pero nada está separado de sí mismo. Y luego la tercera posibilidad es que quizás me esté haciendo falta algo porque no lo estoy consumiendo en mi dieta o porque no estoy haciendo suficiente ejercicio, porque no estoy durmiendo bien. O sea, ¿a qué le atribuimos que no tenga el suficiente dopamina o serotonina en mi cerebro? Que no se está produciendo, que no lo estoy generando endógenamente, o que tengo algo en mi interior, o que viví algo psicológico y emocional y es lógico que esté pasando por esto, o que viví un trauma desde niño y entonces me la vivo en alerta y eso impide que duerma bien y eso me tiene en una desregulación de mi sistema nervioso y de mi cortisol. Entonces es muy fácil llegar a la conclusión de que debe haber algo mal en mi cerebro, de que no debo tener los neurotransmisores porque me hicieron mal, ¿no? Y eso es lo que quisiera compartirte, que no funciona tanto así. Más bien a veces nos está haciendo falta producir ciertas sustancias, pero porque he vivido una situación emocional, psicológica o trauma, o porque no me estoy nutriendo o haciendo el ejercicio que necesito, o porque no estoy con hábitos como dormir adecuados, o a lo mejor también es mi microbiota, porque hoy sabemos que la salud de la microbiota influye directamente en nuestra salud de nuestro cerebro y de nuestros neurotransmisores y estado de ánimo. Entonces, ¿cuál es la causa real, no? Yo voy más hacia que es una integración de causas, es multifactorial. Tenemos cuestiones psicológicas y emocionales, vivencias que se manifiestan de cierta forma en nuestro interior, con esta química interior. Tenemos también deficiencias por nuestra dieta, por nuestro estilo de vida, y eso da como resultado que quizás haya un desequilibrio, el cual valdría mucho la pena poder medir para poder determinar si realmente estoy necesitando el apoyo externo. Ahora, yo creo que podemos recibir el apoyo externo, que sí es algo que en muchas ocasiones lo necesitamos, dependiendo también del nivel de limitación y de tolerancia al malestar. Y con esto te voy a dar otro punto de claridad para que tú determines si necesitas el apoyo farmacológico o no. Si mi malestar me está impidiendo hacer mis actividades diarias y de mí dependen económicamente otras personas y no puedo pedir ayuda y realmente estoy en una situación difícil y no tengo a mi alcance un médico naturista que me apoye y no tengo el tiempo, en primer lugar hay que revisar, ¿no? Psicológicamente qué está pasando ahí, de por qué estás en esa situación y poco a poco ir construyendo una red de apoyo, bajar la exigencia y bajar la presión. Eso va a ser importante a nivel psicológico. Pero si estamos en un nivel de exigencia o de urgencia alta y lo que tengo más a la mano es un apoyo farmacológico que me ayude a salir de este cuadro pronto y no le tengo miedo a tomar los medicamentos y he visto que ayudan también a mis familiares o a algún amigo,
yo creo que está perfecto, ¿no? O sea, sería conveniente hacerlo. El tema es que también necesitamos que sea un buen médico, que te diagnostique bien y que te recete bien, ¿va? Por eso siempre hay que buscar médicos que sean recomendados, que sientas que en la consulta hubo empatía, que te escuchó, que te va a acompañar a lo largo del proceso y te va a dar seguridad. Porque el elemento del vínculo con tu médico es fundamental. Y si no te sientes seguro o segura con tu médico, busca otro. Quienes nos pueden recetar medicamentos psiquiátricos es el médico psiquiatra, pero también el médico internista y algunas especialidades, ¿no? Pero aquí lo importante es el vínculo, que te dé confianza y que su visión de por qué te va a recetar es porque es un apoyo mientras que resuelves lo psicológico, mientras que resuelves esos eventos que están generando el malestar emocional y psicológico. Ahora, si le tengo miedo a los medicamentos, esto ya se ha estudiado que el efecto de un medicamento depende en gran parte de nuestra creencia y nuestra actitud ante eso. Y para eso basta con los estudios de placebo, ¿no? Que es un estudio placebo que te dicen, te voy a dar esta pastillita para que te mejores de tal condición y resulta que es azúcar, que no tiene nada. Y hay una mejoría en la condición. Incluso lo comparan con el medicamento real. A veces el placebo tiene mejor efecto. ¿Por qué? Porque depende y nuestra fuerza de nuestra mente y nuestra creencia trasciende impresionantemente hacia nuestra química interior. Entonces yo puedo sentirme mejor tomando algo que ni siquiera era realmente un medicamento. ¿Cómo es posible eso, no? Bueno, pues esto mismo demuestra que si yo empiezo un tratamiento farmacológico con miedo, con poca fe, me va probablemente a estresar más. Y voy a estar con la hipervigilancia, porque en la ansiedad ya de por sí estamos hipervigilantes a lo que sentimos. Voy a estar con la hipervigilancia de ya me cayó mal, ya me cayó bien. Y voy a estar en la intolerancia y con la prisa de que me haga efecto rápido. Y creo que eso es uno de los puntos a nivel psicológico que hay que trabajar, en ir aumentando la tolerancia al malestar y resolver esas situaciones en tu vida que te están poniendo la prisa. ¿Por qué tienes prisa? ¿Por qué no puedes darte un tiempo para restaurarte y reponerte? ¿Por qué no podemos ser capaces de esperar que una terapia tenga efecto? Por un lado, por el nivel de malestar, que si es muy fuerte, es válido que te apoyes de cuestiones externas, pero también a veces por estas cuestiones sociales y situaciones personales que no están funcionando. Y ahí es donde hay que entrar en una terapia a revisar, ¿va? Entonces, si yo tengo confianza, si me da seguridad mi médico, si además mi nivel de malestar es alto, si además tengo la necesidad alta también de poder entrar en funcionamiento y te comprometes contigo de atender la parte psicológica y emocional, ese es como el escenario ideal donde yo he visto que funciona bien el tomar medicamentos, ¿va? Y que además te receten algo que te ayude a restaurar las funciones y no tanto nada más a dopar o calmar excesivamente las sensaciones. Por el otro lado, si le tienes miedo, no confías en el médico, tu nivel de malestar lo puedes tolerar y no tienes tanta urgencia, entonces te puedes apoyar de las otras alternativas exógenas, ¿no? Que venían estos otros suplementos, intervenciones médicas naturistas, funcionales. Y también hay otras intervenciones que también tienen respaldo científico, como la acupuntura, que se ha visto que ayuda muchísimo, y podemos empezar a intervenir en la dieta, ¿no? Definitivamente la restricción de la cafeína te va a ayudar, la restricción del azúcar, pero depende también el nivel de malestar y de capacidad de control de estos elementos y que no sea algo que te estrese más. Porque si entonces ya me voy a estresar más por lo que tengo que comer, mejor eso lo dejamos al final, ¿va? Y lo dejamos más para adelante. A lo que voy es que no solamente a través de ingerir un medicamento podemos tener efectos internos, también están estas otras terapias y también está la dieta. Ahora, todo esto fue lo exógeno, que puede producir un cambio químico en nuestro interior, pero como te decía, está lo endógeno también. Lo endógeno es cuando hago cosas que me producen el cambio químico en mi interior.
¿Cuáles serían algunos ejemplos de esas cosas? El ejercicio físico. El movimiento físico tiene, de hecho, el ejercicio físico tiene más beneficio y más resultados que cualquier terapia farmacológica para la depresión, por ejemplo. Y esto está más que investigado. Es la mejor intervención que podemos hacer para mejorar de la depresión. Pero claro, no tenemos la energía para hacerlo y yo ahí recomiendo pasar por un proceso somático, tratamiento psicológico también, que nos ayude a poder acceder al movimiento desde donde sí puedo moverme y no sentirme forzado o obligado a un ejercicio físico que no puedo hacer. Entonces no se trata de que tienes que hacer un maratón o meterte a un gimnasio, no, se trata de empezar a mover tu cuerpo, empezar con estiramientos, con ejercicios suavecitos para poder entrar en movimiento. También está la actitud y los pensamientos y el cambio cognitivo. Eso, créeme, que tiene un efecto impresionante. Si yo pienso que la ansiedad es una enfermedad, voy a vivirme enfermo. Si yo pienso que la ansiedad es un llamado de atención, es un aviso, es una mensajera, es la consecuencia de que necesito equilibrar algo y no le tengo tanto miedo, el efecto de lo que siento no va a ser tan grande. Entonces, trabajar cognitivamente con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con nuestra actitud, nuestro diálogo interior, sí tiene un efecto químico en nuestro interior. Luego está la regulación emocional. Si yo siento un enojo y lo reprimo, voy a tener una reacción fisiológica en mi cuerpo y esto está más que investigado. Si yo aprendo a regular mi enojo, expresarlo positivamente de manera segura, así como mi frustración, mi tristeza, mis corajes, mi malestar emocional, entonces voy a generar un efecto diferente en mi cuerpo. Y de esa manera, con mi psicología, con mis emociones, con mis hábitos, puedo producir ciertas sustancias. Nada mejor, por ejemplo, que el dormir. Pero claro, cuando tenemos ansiedad nos cuesta trabajo dormir. Pero entonces empiezo a cambiar mis hábitos y empiezo a trabajar con mis emociones y mis pensamientos y mis niveles de estrés, los descargo con el movimiento y además empiezo a darme lo que necesita mi cuerpo como exposición al aire libre, exposición al sol, dejar de ver malas noticias, dejar de ver la pantalla en la noche, empiezo a disminuir mi consumo de azúcar, de cosas que alteren bebidas energizantes, por ejemplo, y empiezo a equilibrarme y darme lo que necesita mi cuerpo, entonces mi cuerpo empieza a regresar a su equilibrio y a generar sus propios químicos y neurotransmisores que necesita para estar bien. Pero es un proceso. Y aquí lo que te quiero decir es que depende de tu intensidad del malestar, tu capacidad de tolerarlo, tu necesidad de funcionar y tu confianza y tu actitud hacia los medicamentos, si va a ser una buena opción o no. Y también tu confianza o tu desconfianza en lo natural. También le puedo tener desconfianza a la naturopatía o a las terapias alternativas porque no tienen tanto respaldo científico. Pero bueno, la acupuntura tiene respaldo científico. Hay muchas alternativas que sí lo tienen. Si le tienes miedo al medicamento, psicológicamente hablando, la recomendación ha de ser intentar otras opciones primero. De hecho, en Estados Unidos, desde pandemia, salió una como recomendación médica donde se pide que antes de recetar medicamentos psiquiátricos se intenten otras opciones. ¿Por qué? Porque en pandemia no tengo el dato exacto, pero se aumentó muchísimo el consumo de medicamentos de manera desproporcionada, de manera innecesaria y con un mal uso, ¿no? Obviamente, o sea, empezar a tomar, luego dejarlos, luego volverlos a tomar como sin supervisión, sin un esquema de tratamiento. Y lo que sí es verdad y real es que decidas hacer lo que decidas hacer a nivel físico, necesitamos atender la parte psicológica, necesitamos ampliar tu capacidad de sentir el malestar, de sentir la frustración y la intolerancia a lo que sentimos. Necesitamos mejorar tu capacidad de sentir tu cuerpo, de volver a conectar con tu cuerpo y de saber expresar y canalizar toda esa tensión, emociones, frustración, miedo que sientes. Y necesitamos también aprender a regular nuestra mente, a saber cómo poner nuestra mente en el presente, a saber distinguir cuando un pensamiento es real y no es real,
cuando estoy en una distorsión, cuando me estoy hablando negativamente, aprender a ser más compasivo contigo, más flexible, bajar el perfeccionismo, la exigencia y aumentar tu red de apoyo, aumentar tus vínculos sociales que te den seguridad, pero primero formar esa seguridad en tu interior. Entonces, tomar o no medicamentos para la ansiedad va a depender. ¿Los necesita todo el mundo para la ansiedad? No, no es algo que se requiera absolutamente porque tanto yo como muchas otras personas hemos salido adelante de la ansiedad sin medicamento, pero sí con mucha terapia, sí con mucha autorregulación, sí con mucha práctica de otras cosas y sí, yo creo que en mi caso al menos ha sido fundamental el cambio en mi dieta, el cambio en mi estilo de vida, mi ejercicio físico es medicina y muchas cosas a nivel interpersonal que he cambiado y mejorado, mi forma de pensar, todo todo eso va sumando y va creando las condiciones para poder generar lo que necesito. Y si en algún momento no lo estoy produciendo, entonces me apoyo de alternativas. ¿Por qué? Por decisión personal, ¿no? Eso ya es muy personal con los médicos que te rodees. Pero sí, también he visto miles de personas y sé de miles de personas que hasta que tomaron un medicamento farmacológico se sintieron mejor. Entonces yo te diría, si has probado de todo, si el malestar sigue siendo alto, no se trata de estrés, se trata de algo que realmente está limitando tu vida. Y ya intentaste muy buenas terapias, ya intentaste lo somático, el movimiento, el cambio de hábitos, ya llevas una dieta que te da lo que necesitas y está haciendo falta ese empujón un poco más ¿no? de intervención farmacológica, inténtalo, ¿no? Y como te digo, hay personas que hasta que no tomaron un medicamento farmacológico se sintieron mejor. Pero no abandones lo psicológico, lo emocional, sanar el trauma, los duelos, las pérdidas, el abuso, las relaciones tóxicas, porque todo eso es lo que, aunque me dé algo que esté necesitando y me pueda hacer bien, si sigo generando el malestar en mi interior desde mi psicología y mis emociones, entonces pues ahí es donde sentimos que no mejoramos con el tiempo. Hay que atender los dos lados, lo psicológico y emocional y lo fisiológico. Y dentro de lo fisiológico tenemos todas estas opciones. Elige la que más confianza te dé. Empieza por la que tienes más accesible también, la que económicamente, socialmente te es accesible, la que con tu esfuerzo puedes acceder. Y empieza por ahí. Sí creo que necesitamos apoyar al cuerpo cuando tenemos un cuadro de estrés y ansiedad, que sí necesitamos hacer cosas para ayudarlo, pero sobre todo para la mente y las emociones. Y no lo digo porque sea psicóloga, sino porque el origen de la ansiedad es primeramente psicológico y porque podemos tener sensaciones de estrés por cuestiones físicas, pero el que desarrollemos ansiedad ya depende mucho de mi perfil de control, de resistencia, de evasión o intolerancia a lo que siento. Mi intención con esta plática de hoy es que tomes decisiones informadas, consciente de cómo funciona en general. Quizás no fue una plática de cómo funcionan los medicamentos alopáticos para la ansiedad, pero eso ya tendríamos que platicarlo con un médico psiquiatra. Infórmate, ve tus opciones y elige lo que te da más confianza. Y a partir de ahí, sigue activándote para darle a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones lo que necesitas. Nosotros en Desansiedad con muchísimo gusto te apoyamos con la parte psicológica y emocional, también algunas recomendaciones para equilibrar el cuerpo y yo espero que puedas encontrar el camino de cómo apoyarte físicamente, que mejor se acomode tanto a tus necesidades como posibilidades. Mientras tanto, espero que con este mensaje te quede mayor claridad de si necesitas medicamentos o no. Cuéntame en los comentarios a qué conclusión estás llegando. Recuerda acompañarte siempre de profesionales. No inicies ni termines el tratamiento tú solito. Muy importante, no lo cambies, no subas ni bajes la dosis. Y trabaja en cómo responder a lo que siento de una manera que poco a poco vayas construyendo más confianza en ti y en tu cuerpo. Mientras tanto, te mando un abrazo y estamos en contacto.